Me alegro que estén conmigo en este día. Si ustedes han seguido todos los estudios hasta aquí, créanme que en el cielo se van a sentar en la primera fila, porque los felicito sinceramente por el deseo de aprender la palabra de Dios y de conocer mejor a nuestro Señor, porque el resultado es que ustedes van a poder ser instrumentos mejores de la bendición de Dios para los demás si conocen la Biblia. Por lo tanto, hoy los voy a invitar a leer no Levítico 23, ya lo vamos a leer a eso en un instante durante la presentación, sino que los voy a invitar que vayamos al próximo libro, el cuarto, Números. Y vamos a buscar el capítulo 10. Y allí vamos a leer una historia no muy conocida, pero que le da sentido a esta próxima fiesta que vamos a estar analizando en los próximos minutos. Así que, si tienen sus Biblias, Números capítulo 10. Versículo primero, y la palabra del Señor dice: habló el Señor a Moisés diciéndole: fabrica 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás obra de artífice, las cuales te servirán para convocar la congregación y hacer mover a todo el campamento, a todo el pueblo cuando llegue el momento. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de la reunión. No tenían campanas en aquel entonces. Las trompetas harían la función de llamar al culto. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de millares de Israel, el equipo de trabajo. Y cuando toquen alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaren la alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Se ve que cualquiera no podía tocar la trompeta, había que dar sonido bien preciso. Pero para reunir la congregación tocarán, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendrán por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y marquen bien estos 2 versículos que siguen, porque es lo que le da el sentido a toda esta celebración del pueblo hebreo. Y cuando salgan a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que les está molestando, que los está atacando, tocarán alarma con las trompetas y marquen lo que sigue. Y serán recordados por el Señor vuestro Dios y serán salvos de sus enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocarán las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y les serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, el Señor, vuestro Dios, es quien les ordena que hagan estas cosas. Esta es la palabra inspirada por Dios, inerrante porque no tiene ningún solo error, y también infalible, porque esta palabra es el fundamento de todas nuestras creencias y prácticas para todos aquellos que amamos a Dios. Por lo tanto, no se olvide nunca las 3 I: inspirada, inerrante, infalible. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Bueno, vamos para la otra cámara si hacemos un cambio. Cierto día, el pastor necesitaba un maestro para los jóvenes de la escuela dominical y llamó a un muchacho que recién acababa de graduarse de la escuela de Biblia, del seminario. Y le dice: mira, dice, ¿te gustaría tomar la clase en la escuela dominical? Tenemos un vacío, tenemos muchos jóvenes lindos
y por lo tanto quisiéramos tener una clase para ellos. ¿Aceptás el desafío? El joven le dijo, encantado, pastor, lo ayudo, con mucho gusto. Entonces, el primer domingo que llega a la clase, decide tomarles un test de conocimientos generales para ver en qué nivel se encontraban los futuros alumnos. Les hizo varias preguntas. Una de ellas fue, ¿qué son las epístolas? Pensando en las cartas del Nuevo Testamento. Una de las respuestas que recibió, las epístolas son las esposas de los apóstoles. Bueno, eso le da una idea. Ahora, otra de las preguntas era, ¿quiénes escribieron los 4 evangelios? Una de las respuestas volvió Mateo, Marcos, Lutero y Juan. Parece que el muchacho confundió Lucas con el reformador del año 1500. Y otra de las preguntas fue, ¿qué es el Gólgota? Ese es el monte donde el Señor fue crucificado. Una de las respuestas fue, es el gigante que mató el apóstol David. Bueno, ahí tiene la respuesta, 2 errores en uno. Sospecho que si yo hiciera un test de conocimientos generales en las iglesias evangélicas de habla hispana, en todo el continente, también vendrían muchas respuestas como las que acabo de mencionar. Son un tanto cómicas, indudablemente, pero también indican un mal, y es que no necesariamente años en los bancos de la iglesia significan progreso o aprendizaje o crecimiento en la gracia. Más bien, la mayoría de los cristianos deambulan en un mundo de supersticiones, ignorancia, y la consecuencia práctica es que no pueden ser usados para el Señor como instrumentos para difundir el Evangelio. Cuando yo emprendí el estudio de estas 7 fiestas, estoy seguro que el 99% de los cristianos, si yo le pido, mencióneme, deme los nombres de las 7 fiestas de Israel, creo que el 99% no lo puedo decir. Si como resultado de estos encuentros, al final de esta semana, 10 personas salen diciendo de memoria las 7 fiestas, me consideraré un éxito gigantesco. Yo confío que usted, al estar estudiando estos temas, estoy seguro que dentro de la audiencia voy a encontrar personas que se están acercando a la fe y no les va a resultar muy atractivo. Otros que están dando los primeros pasos y les resulta comida muy pesada. Confío que para los que ya tienen algunos años y están anhelando comida un poco más sólida, sustanciosa para alimentar el alma, no solamente venir a la iglesia para 3 minutos de emocionalismo y descarga, hacer catarsis. Confío que para ustedes lo que estamos ayudando los lleve a otro nivel en vuestro caminar con Dios. Sobre todo en la utilidad para el Señor en el servicio. No olviden, la exhortación que Pablo le hizo a Timoteo rige también para cada uno de nosotros. Cuando le dijo, procura con diligencia, o sea, haz un esfuerzo, pon lo mejor de ti mismo, de presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza con exactitud, con precisión, que sabe usar la palabra de verdad. Esa es la meta de mi trabajo siempre como pastor. Le doy gracias a los hermanos pastores que cuando yo era niño me enseñaron la palabra y que cuando fui despertado a la vida de la fe, cuando Dios me llamó a su servicio, doy gracias por los que me desafiaron y me obligaron a crecer y a estirarme y a subir en lugar de estar todos los días tomando té calentito. Doy gracias por los pastores que me pusieron un churrasco en la mesa y me dijeron, come, que es hora que crezcas. Así que con este ánimo es que los invito a seguir adelante en el estudio que estamos haciendo. Ahora,
Hoy venimos al quinto estudio. Nuestra serie es titulada Destellos de su Gloria, porque ciertamente estas 7 fiestas del pueblo hebreo son manifestaciones de la gloria de Dios, y confío que ustedes, que ya han visto 4 de las fiestas, estarán de acuerdo conmigo que manifiestan toda la sabiduría infinita de Dios y su poder para hacer cosas que realmente nos dejan asombrados. En la próxima transparencia van a tener las 7 fiestas, tal como las estamos viendo en este estudio. Ya hemos cubierto las 4 primeras que tienen allí en la pantalla en azul, con letras azules, y que tienen que ver con las fiestas de la primavera. Fiestas que indican la obra de Cristo cuando vino por primera vez y el inicio de su plan para la iglesia en la fiesta de Pentecostés. Todas estas fiestas ya han pasado en su sentido profético. El pueblo de Israel las sigue observando, pero a su manera, tal como dice el Antiguo Testamento, excepto que al negar a Jesús delante de Dios carecen completamente de valor. Sin embargo, este plan no se ha cancelado. Hoy estamos viviendo en este gran espacio que está entre el Pentecostés y la próxima fiesta, que son las trompetas, y este periodo de la gracia de Dios ha de concluir cuando Dios haya traído a su reino al último de sus hijos y por lo tanto concluya esta administración, esta época, esta economía de la gracia de la iglesia, y entonces nos reunamos todos los creyentes con nuestro Señor. Así que ahí está la cosa. Hoy vamos a la quinta fiesta en el otoño y vamos a la información que tenemos. Próxima transparencia. Aquí tenemos lo que he estado usando a lo largo de estos estudios, siempre el mismo método para que todos tengan en claro cómo funciona el rompecabezas. Siempre les he mostrado la fecha, el origen, la celebración, el significado y el significado profético, y hoy es lo que quiero hacer una vez más con ustedes. Allí en la pantalla, una vez más, tienen el calendario hebreo, y si miran en el fondo, ahí abajo, al pie de página casi, van a ver la flechita rosada, roja, no sé qué color lo ven ustedes, que nos indica esta nueva celebración del pueblo hebreo. Cuando ustedes y yo lo vamos a leer en un instante en Levítico 23, no se me apuren, notamos que Dios estableció esta fiesta en el mes séptimo. En el calendario hebreo, si alcanzan a ver los nombres, es el mes de Tishrei. Y estableció que tenía que ser en el día primero del mes de Tishrei. Cuando ustedes miran este calendario nuestro hebreo, van a ver que coincide con la segunda mitad de septiembre y la primera mitad de nuestro octubre. En este año 2022, esta fiesta de las trompetas tendrá lugar, si el Señor nos da vida, el 25 de septiembre. Allí es cuando se celebrará y luego vendrán las otras fiestas. Y si usted me pregunta, pastor, ¿en qué día estamos viviendo hoy, enero 6, en el calendario hebreo? Bueno, yo les contesto. Para los hebreos, hoy es el 6 de Shevat del año 5782. Y ustedes van a decir, ¿y de dónde salió todo eso? Bueno, vamos a la próxima transparencia. Alguien preguntará, si yo le digo a un judío hoy feliz año nuevo, y claro, el judío le va a decir feliz año nuevo a usted también. Estamos en la primera semana de enero, corresponde. Ellos viven en un mundo doble. Viven en Norteamérica, digamos, o en su país, donde quiera que estén,
y van a decir feliz año nuevo porque seguimos el calendario gregoriano. Pero ellos también en su mundo viven en otro año. Y en este caso tenemos que señalar que cuando se celebran la fiesta de las trompetas, para el pueblo hebreo también es el equivalente a enero 1 de nuestro calendario. ¿Se va a acordar? Por eso usted, si tiene algún amigo judío, le va a decir, no, hoy estamos de año nuevo. Y dice, estás loco vos, che, en septiembre. Sí, ellos se guían de otra manera. Y ustedes van a decir, ¿y por qué? ¿Por qué 5.782? ¿Por qué en este día? Porque, miren, esto no se sabe, nadie lo puede contestar, pero lo que yo imagino es que siempre, a lo largo de todas las generaciones, siempre aparece un genio, ¿no? El que descubrió el huevo, el que inventó la rueda, no sé. Siempre el que descubre el huevo de avestruz que tiene una cáscara así grandota. Y estoy seguro que alguno agarró el Antiguo Testamento, empezó a contar la genealogía y llegó a la conclusión que Adán fue creado el domingo 7 de octubre del año 3760 antes de Cristo. ¿De dónde sacaron esos cálculos? Nadie sabe. Pero este genio indudablemente influenció a los que tenía alrededor de él y desde ese día dijeron, bueno, el día de Año Nuevo es el día de las trompetas, el primero del mes de Tishrei. Y desde ese entonces el pueblo hebreo celebra la fiesta de las trompetas junto con el Rosh Hashanah, como le dicen ellos, el primer día, la cabeza de los años, quiere decir esa expresión que acabo de decir usando el hebreo. Entonces ustedes van a decir, pastor, ¿y qué es esta fiesta? Bueno, vamos al origen y voy a leer Levítico 23. Y si comparan con lo que hemos estado leyendo, van a notar que es la fiesta de la cual se nos da la menor información. Prácticamente no se nos dice nada. Por eso tuvimos que ir a Números. ¿Cuál es el origen de esta celebración? El calendario que Dios le da a Moisés, que dice, cuando estén en la tierra, así se van a conducir, estos serán vuestros festivales. ¿Cuáles son ellos? Acá viene la fiesta de las trompetas, primera del otoño. Levítico 23, 25. El Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el primer día del séptimo mes tendrán una fiesta sabática, una conmemoración con estrépito de trompetas y una asamblea sagrada. Todo junto en el mismo día. No harán ningún trabajo laboral y presentarán una ofrenda quemada al Señor. Bueno, ahí está. Si miran en la próxima transparencia, van a notar que el Señor les pide que en este día hagan 5 cosas. Son las que acabamos de leer. Una fiesta sabática, o sea, este día agregaban otro día de descanso al que habitualmente tiene lugar en el día sábado de cada semana. Este día sería sin trabajos. Conmemoración con estrépito de trompetas. Ese día las trompetas tenían que sonar en el templo y en todas las casas del pueblo hebreo donde estuvieran. La gran diferencia con el párrafo de Números que acabamos de leer es que posiblemente en las casas, en los pueblos, lejos del templo, la trompeta que usaban no era una de plata, como Dios le dice a Moisés que fabrique, sino el cuerno de los animales, de los carneros que los hacían sonar y vaya con qué estrépito. Ustedes y yo que vimos el Mundial de Sudáfrica con aquellas bubucelas, ¿se acuerda? Qué suplicio que fue eso. Bueno, esto más o menos debe haber sido así. Era un día de gozo, es un día que se está celebrando el Año Nuevo, es un día de alegría, es un día
Tenemos que mencionar también que estamos en el otoño, y si usted ha vivido en esta parte del mundo, en el otoño también, hay una cosecha y es la de los frutos. Es la época cuando se cosecha la pera, la manzana, tantos frutos hermosos con el cual Dios nos bendice para los meses que vienen. Así que era una ocasión bien alegre, debía ser bien alegre y bien festiva, porque la próxima fiesta que va a llegar, que es el Día de la Expiación, es así que va a ser muy sombría. Por lo tanto, en este caso es una fiesta alegre, pero también una asamblea sagrada. Indudablemente ese día a la mañana los creyentes iban al templo, allí adoraban al Señor y luego iban a sus casas. Y nos dice lo que ya hemos analizado en los días anteriores: en este día no van a hacer ningún trabajo de andar plantando, cosechando, arando el campo. No. Ese día tienen que hacer los trabajos básicos para alimentarse y nada más, y traerán una ofrenda quemada al Señor. Eso ya lo vimos un poquito ayer. Busquen en el libro de Levítico, capítulo 2, y van a tener más detalles de lo que es esta ofrenda sagrada. ¿De acuerdo? Ahora, esta es la gran celebración. Pero ¿cuál es el significado que tiene? Bueno, mis amados, el libro de Números nos da la respuesta. En el párrafo que leímos, ustedes ven que el Señor le instruye a Moisés cómo movilizar un grupo de 2 millones de personas. Si ustedes miran el esquema de cómo Dios organizó al pueblo, es realmente notable. Él les enseñó que el centro de la nación era el tabernáculo y que las 12 tribus se tenían que acampar, 3 mirando al norte, 3 mirando al sur, 3 al oeste, 3 al este. Así lo hizo el Señor. Y lógicamente movilizar semejante cantidad de personas cuando no tenían walkie-talkie, ni radio, ¿cómo lo hacían? Entonces el Señor en sabiduría ayuda a estos líderes y le dice: fabricate 2 trompetas, Moshe, y cuando las usen, cuando suenen de esta manera, todos al tabernáculo. Cuando lo suenen una sola vez, vienen los líderes a juntarse contigo, reunión del equipo de trabajo. Y si suena de esta manera, es alarma, guarda. Hay un ataque sobre el campamento, vamos a correr a usar las armas. Y entonces el Señor, a través de estas trompetas, les quería enseñar 2 lecciones al pueblo. En la próxima transparencia, juntos leímos en el versículo 9 de Números 10. Cuando en la tierra de ustedes vayan a la guerra contra el adversario que los hostilice, tocarán con fuerza, con urgencia, con estrépito, dice aquí, las trompetas, y serán recordadas por el Señor tu Dios, y serán librados de sus enemigos. Dele gracias al Señor. Qué tremendo, ¿no? Ustedes y yo leemos la historia del Antiguo Testamento, y ya en la marcha hacia la tierra prometida, Israel no había hecho nada, no molestó a nadie y no pudo evitar que Satanás le lanzara enemigos extranjeros que les ataquen. Bueno, y desde que entraron a la tierra prometida, al desalojar a los pueblos que la habitaban, desde ese día, todos los que fueron corridos fueron enemigos implacables del pueblo de Dios. Solamente durante el reinado de David, cuando sojuzgó a todos esos pueblos, Israel pudo gozar de algunos pocos años de paz. De otra manera, era guerra continua. Siempre el enemigo espiritual anda levantando gente que quiera atacar al pueblo de Dios. Ustedes y yo queremos vivir en paz, al diablo no le interesa.
Al diablo siempre le interesa lanzarnos problemas, ataques, enemigos que quieran robarnos el gozo y la alegría que Dios nos concede. Y lógicamente, en la nación en el Antiguo Testamento no iba a ser distinto. Y en este caso, Dios les da la fórmula del éxito. El poder de Israel no radicaba en sus ejércitos porque era una nación que había salido de la esclavitud. No tenían ejército. No tenían arte militar. Recién cuando Amalek los ataca, lo leemos en el libro de Éxodo, ahí para capítulo 17, es que de golpe los hebreos tienen que empezar a fabricar espadas y a tomar lanzas y salir a la guerra. ¡Oh! ¡Qué cambio gigante! Pero lo que Dios les quiere enseñar con estas trompetas es que el poder de Israel no iba a estar ni en sus armamentos sofisticados, ni en la abundancia de soldados, ni en la estrategia militar para las batallas, sino que el punto de la victoria era apoyarse con fe en el Señor. Ellos tenían que aprender lo que significaba Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Y ese Dios es el que estaba con ellos y el que le daría la victoria cuando estuvieran en problemas. Por eso le dice a Moisés, Moisés, cuando venga un ejército a atacarte, prepárate para la guerra, pero mucho más importante, soná la trompeta, porque entonces Dios se va a acordar de ustedes y Dios se va a ocupar de vuestros enemigos. ¡Wow! ¡Qué mensaje!, ¿no? Y en el día de hoy no tenemos una trompeta que sonar, pero sí un recurso que es la oración. Y es que cuando el enemigo viene con furia sobre tu vida y la mía, tenemos una trompeta que llega hasta el cielo y es nuestra voz clamando, Abba Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando mencionamos el nombre de Jesús, su brazo omnipotente se mueve para defender a sus hijos preciosos. Así que nunca se olvide. La gran diferencia con el pueblo hebreo, que ellos lo tenían que celebrar una vez al año. Nosotros, por la obra de Cristo, podemos disfrutarlo los 365, 66 días del año. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos un aliado poderoso, nunca lo olvide. Cuando usted está metido en problemas, reclame el nombre del Señor. Próximo significado, lo vimos juntos. Y es que el Señor se regocija sobre su pueblo. Vean lo que le dijo en el versículo 10 a Moisés. En el día de tu regocijo, cuando estén celebrando el día de las trompetas, cuando estén trayendo las primicias, cuando en tus solemnidades y en sus días primeros de mes. Marque esa frase, no tiene nada que ver con la fiesta de los tabernáculos, pero ya lo va a ver cuando lea Colosenses. Pablo le dice a aquellos que estaban fuera de onda, respetan los meses, las lunas. ¿What? Bueno, se las digo de paso, no tiene que ver con las fiestas de las 7, pero ustedes saben que cada mes comenzaba con la luna nueva. Por eso el primero, cuando cambiaba la luna, empezaba el nuevo ciclo mensual, o no sé de cuántos días son. Ese era el primero del mes. Entonces, el pueblo hebreo celebraba las lunas también, era un día importante, era el primero del mes. Entonces les dice el Señor, y en sus días primero de mes tocarán las trompetas en relación con sus holocaustos y con sus sacrificios de paz. A nosotros nos cuesta entender, yo con estas 7 fiestas, les estoy pasando a ustedes, ¿cómo les puedo decir?, el fundamento de las celebraciones del pueblo hebreo. Pero ustedes se dan cuenta que el pueblo hebreo tenía un ritual muy complejo. Si a estas 7 celebraciones le agregamos lo que los sacerdotes tenían que hacer todos los días, de poner el incienso, de ofrecer el carnero a la mañana, el cordero a la tarde, respetar los días primeros del mes, tenían una actividad de loco esta gente. No era algo así que ser religioso en Israel no era algo que haces
Y como los hispanos, aparezco para Semana Santa, el Viernes Santo, 3, 4 señales y ya estoy. No. Dios le enseñó al pueblo hebreo que la relación personal con el Señor era algo que le debía ocupar las primicias de su tiempo y los afectos de su corazón. Por lo tanto, tenían trabajo que hacer. Mire si los cristianos del día de hoy, que para venir 2 veces seguidas al culto el domingo, tienen que hacer ayuno. Creo que el 90% se queda afuera. Bueno, le demos gracias que estamos justamente en la era de la gracia y la misericordia, y que es por la fe, algo que después al pueblo hebreo le faltó. Pero dice, siguiendo, estas trompetas van a sonar. Lo he dicho varias veces. Qué lindo hubiera sido estar en el templo algún día, en el templo hebreo. Para el adorador que se acercaba, debe haber sido un show gigantesco con un coro de trompetas, el coro de cantores, el sacrificio, el altar quemando la leña, la carne al fuego con el horcito asado. ¡Uy, qué cosa linda! Y toda esta algarabía, todo este... Y entonces les dice, y les servirán de recordatorio en la presencia de su Dios. Yo, el Señor, su Dios. ¿Qué estás diciendo, Señor? Es que el Señor lo iba a cambiar en el Nuevo Testamento porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. ¿Quiénes son esos adoradores? Los que le adoran en espíritu y en verdad. Y lo que nos enseña esta celebración de las trompetas es que la adoración es muy importante para Dios. Lo que tú y yo le ofrecemos con nuestras palabras son la expresión de nuestro corazón. Por eso el escritor de la carta a los Hebreos nos recuerda, y no cesemos de ofrecer holocaustos a Dios, fruto de labios que honran su nombre. Adoración es algo personal, íntimo, ferviente, sincero, que lo elevas tú cada minuto de tu vida cuando puedes. Esta mañana te despertaste y dijiste, gracias Señor por este día, el sol maravilloso, gracias que tengo la familia, los chicos están bien, estamos con salud. Esas expresiones espontáneas valen oro en la presencia de Dios. El Señor se acuerda de esas cosas. El Señor valora porque dice, acá hay gratitud, acá hay aprecio. Yo puedo trabajar con esta gente y los voy a bendecir más porque me entienden. Siempre que llega la acción de gracias acá en Estados Unidos en el mes de noviembre, tantas veces yo he predicado de aquel párrafo de los leprosos, ¿se acuerdan que sanó el Señor? 10 de ellos, pero solamente uno volvió a decir gracias. Y el que volvió a decir gracias se ganó la lotería, perdonen el término, la comparación infame. Al decir que mientras los otros 9 se llevaron la sanidad de la lepra, este samaritano que volvió a dar gracias se llevó el paquete completo. No solamente la sanidad, sino la salvación de su alma y una bendición extra del Señor. Por lo tanto, estas trompetas tienen un significado muy valioso para el pueblo de aquel entonces, como para el pueblo del día de hoy de la iglesia. Y es que el Señor valora cuando tú y yo nos congregamos en su nombre, a darle gracias, a exaltarle, a ponerle por sobre todas las cosas, a declararlo Rey, Señor, Amo, Dios. Entonces, cuando eso hacemos, el Señor se acuerda de nosotros. ¿Qué quiere decir con que se acuerda? No que se va a olvidar. Él no puede olvidarse de nosotros. Él es demasiado generoso y nos ama con un amor tan grande que no puede olvidarse de nosotros. Y si no lo entienden, lo que digo, lean el libro de Jueces, donde hubo una generación, 400 años de torpes y tontos, que estaban esperando que el Señor pasara el juez que los guiaba bien para saltar a hacer todo tipo de desmanes y pecados. Y cuando caían de una manera grosera, el Señor les mandaba a los enemigos que les dieran duro para que aprendan con el castigo que Dios es un Dios santo. Y entonces,
Y nos dice que mientras le mandaba a los enemigos, él lloraba, sufría junto con ellos, porque como un padre amoroso que es, él quiere lo mejor, no ver a sus hijos sufrir. Nunca lo olvidemos. Obedezcamos al Señor y su mano generosa siempre estará con nosotros. Venga cada primer día de la semana a darle al Señor la honra debida a su nombre y su vida tendrá seguridad y prosperidad por largas décadas. Ahora, próxima pregunta en el estudio. Lo hemos hecho todas estas semanas. ¿Cuál es el significado profético de la fiesta de las trompetas? Bueno, mis amados, ustedes han visto, por el estudio que hemos llevado hasta aquí, que las 7 fiestas son el plan completo de Dios para toda la raza humana. Las reveló al pueblo de Israel, pero son las que rigen todavía su calendario. Las 4 primeras fiestas ya han tenido lugar. Se cumplieron en la primera venida del Señor, pero faltan las 3 próximas. Cuando Dios vuelva a mover su mano y vengan las 3 próximas fiestas. En el día de hoy, ustedes y yo estamos en este periodo que llamamos la gracia. Este paréntesis entre Pentecostés, 4ª fiesta, y trompetas, 5ª fiesta, que es el templo, el tiempo, cuando Dios ha estado edificando su cuerpo, compuesto de todas las razas de la tierra, de todas las lenguas y naciones, para que un día, allí en su presencia, le exaltemos y le alabemos por su gran amor. Ahora, el plan de Dios parece que está dormido en este momento. No, el Señor está activo. Cuando vuelva a mover su mano y venga la 5ª fiesta, ese va a ser un día que va a cambiar la historia de la humanidad. Es por eso que en el plan de Dios se han cumplido 4 fiestas, pero se van a cumplir las 3 que faltan. Póngale la firma. Cuando el Señor habla, su palabra es decreto. Cuando el Señor promete, sus promesas son firmes. Cuando Él nos avisa lo que va a hacer, es porque lo va a hacer, no para mentirnos. Entonces, cuando ustedes y yo nos acercamos al Nuevo Testamento, vemos que esta fiesta anticipa 2 cosas. La reunión de la iglesia con el Señor y la reunión del pueblo de Israel con el Señor. Vamos por parte. Primero, la reunión de la iglesia con su Señor. Estamos en la época de la iglesia. La iglesia compuesta por gentiles y judíos, imperfectos como somos, panes con levadura. Estamos cumpliendo la obra de Dios, llevando adelante el reino. Bendito sea el nombre del Señor. Qué privilegio el nuestro. Pero esa hora va a llegar a su fin. El reino de Dios tiene que ser consumado. Y antes que ocurra, Dios va a sacar de la tierra a todos sus embajadores y va a sacar de la tierra a todos los creyentes en Cristo Jesús para que no pasen por el periodo más horrendo de horror que es la gran tribulación. Entonces, cuando Dios vuelva a mover su mano, la iglesia se reunirá con el Señor. Ustedes que tienen años en la vida cristiana saben que estamos hablando de lo que llamamos el arrebatamiento de la church, de la iglesia del Señor, compuesta por todos los creyentes, hombres y mujeres, de todas las edades, que han confesado a Cristo como su Señor, Salvador, y se han bautizado como una expresión de su fe viviente. Ahora, vamos a la próxima transparencia.
Porque San Pablo es quien nos enseña que de la misma manera que en la antigüedad sonaba la trompeta para iniciar el año nuevo, de vuelta vendrá a sonar la trompeta para iniciar la etapa de la bendición final del pueblo de Dios. Escribiendo a los creyentes de Corinto sobre la resurrección de los muertos en el capítulo 15, un capítulo que usted debería leer si no lo ha hecho, nos dice: he aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Note bien, está hablando a los creyentes. Esto no es para el incrédulo, esto no es para el burlador, esto no es para el que está sin Cristo. Es solamente para los que han hecho la decisión de aceptar a Cristo en su vida. Y en el versículo 52 nos agrega: en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Bendito sea el Señor. Marque, aquí hay varias cosas dignas de mencionar. En primer lugar, los creyentes vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esta es una mala traducción. Un abrir y cerrar de ojos, eso dura mucho, es demasiado largo. La palabra original que usa San Pablo es un parpadeo. ¿Cuántas veces parpadeó usted en el último minuto? Usted no sabe, yo tampoco, ni nos damos cuenta. Es algo que es una fracción de segundo y ya pasó. Y lo que nos dice es que cuando suene la trompeta del Señor, y qué trompetaza que tendrá el Señor, que se va a escuchar en todo el planeta. ¿Qué modelo será esa? Louis Armstrong no creo que haya tenido una trompeta tan buena para tocar. Bueno, ahí está. El Señor puede hacer algunas cositas que para ustedes y para mí son un poquito... ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Para que te escuchen en Argentina, en Alaska, en Japón, en Rusia, en el África, en todos los continentes al mismo tiempo. Bueno, tiene capacidad, papá, ¿eh? Ahora noten bien. Nos dice que esta trompeta va a sonar y en un parpadeo, los muertos en Cristo salen todos de los sepulcros para unirse al nuevo cuerpo con el que van a vivir en la eternidad con el Señor. Y los bienaventurados que estén vivos en ese momento, instantáneamente vuelan para arriba, nos encontramos con el Señor y nunca más nos separamos de Él. Ahora, lo que me gusta de esta expresión, el abrir y cerrar de ojos, el parpadeo, es que nos recuerda a todos ustedes y a mí que tenemos que estar listos. Porque cuando eso ocurra, no va a haber tiempo para hacer preparativos. Va a ser tan sorpresivo, tan rápido, que ya no podremos hacer nada. Los que estén listos, que han aceptado a Cristo, nos vamos con el Señor. ¡Bum! Un abrir y cerrar de ojos. Los que no estén listos, se quedan para atrás. Se quedan a la gran tribulación, al castigo y a la muerte. Oh, mis hermanos, qué mensaje, ¿eh? Aquel día de la fiesta de las trompetas, para el pueblo de Israel era un día de gozo, de alegría, de triunfo. Y para los creyentes en Cristo ese día también será un día de gran alegría. No tocaremos nuestros trombones y trompetas. Será la trompeta de Dios que nos llama a su presencia. Y uno dice: bendito Señor, qué notable que eres. Gracias. Que el destino de la raza humana y de mi vida en consecuencia está en tus manos poderosas. Por eso ustedes y yo, cuando estudiamos el tema del arrebatamiento de la iglesia, vamos a la próxima transparencia, donde Pablo nos explica esta doctrina en 1 Tesalonicenses 4. Ustedes y yo leemos: porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios. Y entonces vuelve a describir lo mismo que acabamos de explicar en estos minutos que pasaron. Aquí está el mensaje, queridos.
Cristo vuelve por su iglesia y nosotros tenemos un encuentro con el Señor. Todos los creyentes, débiles, fuertes, ignorantes, letrados, buenos, malos, la sangre de Cristo nos ha lavado de todo pecado y cuando Él venga va a llamar a todos sus redimidos. Entonces sí que vamos a poder cantar cuando ya se pase lista. Yo sé que mi nombre está en el libro de la vida del Cordero. Ya encontrarme con el Señor, voy un día a subir en el aire para encontrarme con Él y no separarme nunca más. Bendito sea que el Cordero de Dios que quitó mi pecado, que se entregó a sí mismo por mí, me ofrece un futuro tan brillante. Pero hay una segunda dimensión y es que esta trompeta también nos anticipa la reunión del pueblo hebreo con el Señor. Ustedes saben que en el día de hoy Israel está en incredulidad. Repudiaron al Señor, lo mandaron a la cruz y hasta el día de hoy dicen Jesús fue un buen profeta, pero no era el Mesías, no era Dios, era un impostor. Si hubiera sido Dios, ¿cómo es posible que un Mesías muera en una cruz? No les entró en la cabeza que el Mesías tenía dos etapas. Una, donde tenía que venir a sufrir por nuestro pecado, y la otra cuando vendría a consumar el reino de gloria, justicia y poder. Y bueno, ahí están. Lo notable es que en el día de hoy, en muchas mesas judías, cuando se celebra la Pascua, leen Isaías 53. Y sin embargo, no pueden ver la asociación con el Señor Jesús. Qué cosa, ¿no? Cuando ustedes y yo leemos Romanos 9 al 11, encontramos que Pablo nos explica el plan de Dios para Israel en el presente. Y nos habla como de un olivo salió una rama que somos los gentiles. Y que en el día de hoy de esa rama salió toda la iglesia. Pero va a llegar el día cuando Israel sea restaurado y entonces el nombre del Señor será glorificado. Cuando ustedes y yo nos acercamos al sermón profético del Señor en el Monte de los Olivos, Mateo 24, allí entendemos el plan de Dios para la segunda venida de Jesús. Primero será el arrebatamiento en forma secreta por su iglesia, pero 7 años más tarde tendrá lugar la venida en gloria del Señor en forma visible, que todos lo verán. Y entonces será para restaurar, para traer a sí mismo a la nación hebrea que le repudió y le rechazó. Muchos tendrán que sufrir los hebreos hasta llegar ese día. En el día de hoy vemos a Jerusalén controlada por la nación hebrea y sin embargo Zacarías nos recuerda que una vez más volverán a ser despojados y sin embargo cuando estén en el medio del horno de aflicción el Mesías brillará con toda su gloria. Y entonces el Señor nos dijo, entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, los hebreos. ¿Por qué? Porque se darán cuenta en un instante del error grosero que cometieron. Y verán al Hijo de Dios viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Usted se da cuenta de la diferencia que hay entre el arrebatamiento, que el Señor viene en secreto, y esta manifestación gloriosa. Y noten bien la frase, Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de Él de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¡Wow! ¡Ay, que tienes poder, Señor! Otra vez. Los ángeles suenan la trompeta y de todas las naciones de la tierra van a decir, vamos hijo, vamos, 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 vamos. Vos que sos del pueblo de Dios, vos que sos del pueblo de Dios, vos, vamos a encontrar al Mesías que ha venido para salvarles. Bendito sea el nombre del Señor. Así que este festival indica las venidas del Señor en gloria para restaurar a su pueblo antiguo, sacándolo de la incredulidad.
Bien, significa el Señor recibiendo por misericordia a un pueblo que ama con amor eterno, a pesar que ellos no merecen semejante amor. Y uno dice, Señor, asombroso eres, digno de admiración y de adoración por tu sabiduría y todo lo que tú haces. Y cuando uno llega a este punto, tiene que recordar las palabras de Pablo en Romanos 8:30, ¿no les parece? Porque allí Pablo nos está hablando del proceso que Dios está siguiendo en relación a nosotros los creyentes. Y nos dice que, siendo que él sabía todo lo que iba a pasar, antes que el universo fuera creado, él hizo algunas decisiones. Y esas decisiones nos indican una vez más, qué grande eres, Señor. Y por eso leemos que él nos predestinó a algunas de sus criaturas para llegar a ser sus hijos. Y entonces es un proceso que se está consumando en tu vida y en la mía en el día de hoy. Dios, si hoy eres creyente en Cristo Jesús, Él te eligió antes que el universo fuera creado. Y noten bien en el verso que vamos a leer, porque todos los verbos están en pasado. Esto está consumado en la mente de Dios. Esto no está por discutirse, no se sabe si va a ser o no va a ser. No, ya fue. En la mente de Dios ya está todo decidido. Por eso leemos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Tú un día sentiste el llamado de Dios en la puerta de tu corazón y respondiste y encontraste a un Señor que te vivificó, te salvó y vino a tu vida y te transformó. Y a los que llamó, a estos también nos dio el don de la justicia. La perfección de Cristo Jesús fue acreditada a nuestra cuenta y tú y yo fuimos canceladas, tuvimos nuestra deuda toda cancelada. Y el Señor nos adoptó como hijos. Y nos termina diciendo, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así, cuando suene la trompeta se completa el proceso. Lo que Dios comenzó en la eternidad pasada, lo consuma el día de la próxima trompeta. Y noten bien que dice glorificó, tiempo pasado. En la mente de Dios ya está. Ustedes y yo todavía vamos avanzando hacia ese día, pero en la mente de Dios ya ha sido consumado. Por lo tanto, ¿quién nos podrá apartar del amor de Cristo? Termina diciendo Pablo al final del capítulo. No hay poder en el universo que pueda hacer eso. Por eso ustedes y yo miramos estas fiestas y decimos, todo por la Pascua, todo por el Cordero, todo por la obra del Espíritu, todo por la gracia de Dios que un día nos lleva a su presencia. Ahora, concluyo con un desafío práctico para todos ustedes que me están mirando. Y es este. Les dije al principio que en el día de hoy, si yo hiciera una encuesta de conocimientos bíblicos, muchos me contestarían que las epístolas son las esposas de los apóstoles. No me sorprendería. Si eso es así porque alguien no sabe, está empezando, está bien. Eso no está mal. Nadie nació sabiendo. El problema es cuando los creyentes nos ponemos perezosos y la desidia, la flojera nos atrapa el alma y en lugar de ser creyentes que devoramos la palabra de Dios somos flojos y toda la vida la pasamos con tecito y caldito y nada de churrasco. Bueno, concluyo una vez más recordándoles las palabras de Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero probado, porque maneja bien la palabra de verdad. Estás creciendo en el conocimiento de la palabra de verdad. Puedes explicarle a los demás que te preguntan, ¿cuáles son las 7 fiestas de Israel? Mis hermanos, en el día de hoy tenemos una crisis. Y es que muchos cristianos no abren la boca. Y no abren la boca porque no conocen la Biblia, porque no pueden hablar de Jesús, porque no saben nada. ¿Eres tú uno de ellos? Mis hermanos, eso no debe ser así. Tú y yo un día vamos a ser examinados. Yo si entré en lo que entré no es para ganarme un título, ni para que me aplaudan, ni para ser pastor. Mi único deseo cuando yo me puse a estudiar el cristianismo era para taparle la boca a los que se burlaban de mí cuando era joven y darle respuestas coherentes, demostrando que la posición que ellos tienen es la errónea
y los va a conducir a la ruina final en la eternidad. Por eso, lo que estamos estudiando tiene importancia para usted. ¿Es esto comida vital, saludable, que le da poder? ¿O es un... Dice el apóstol Pedro, y con esto cerramos, más bien, santifiquen en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero lógicamente háganlo con mansedumbre y reverencia. Sí, mis hermanos, la gente en el trabajo te va a preguntar, ¿y vos, tonto, por qué sos cristiano? ¿Le puedes explicar con la Biblia en la mano? Mira, por esto, por esto y por esto. Y si alguien te dice, ¡ay, viene la bomba atómica y se va, el mundo va a desaparecer! El cambio climático, ¡ay! Bueno, puedes mostrarle con las 7 fiestas de Israel en dónde estamos viviendo y lo que Dios está planeando hacer. Mis hermanos, la vida de abundancia nos ha llamado el Señor y a ser utilizados para sus propósitos. Pero eso sí, Dios no puede utilizar al perezoso. Siempre me asombra la historia de Felipe en el libro de los Hechos. Porque aquel día que fue mandado a encontrarse al etíope, ustedes y yo sabemos que el etíope venía leyendo Isaías 53. Y le preguntó a Felipe, che, pero pibe, ¿de quién habla este? Y Felipe, tomando la Biblia, porque la conocía muy bien, le pudo explicar quién era esa persona y que era el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesús. Muchas veces me pregunto, si el Señor nos hubiera mandado a ponernos al lado de ese carro y nos preguntan, ¿podés explicarme Isaías 53? ¿Podés explicarme Levítico 23? ¿Qué le diríamos? Mi deseo al hacer esta serie ha sido poner en ustedes herramientas para que sean siervos útiles en la mano de Dios. Es un proceso, mis amados. Nadie nació sabiendo. Pero en el día de hoy te aliento a no pertenecer al club de los mediocres que abunda en la mayoría de los creyentes. Pertenecen a él. Sé tú distinto, sé tú diferente, sé tú la sal de la tierra y la luz del mundo. Porque cuando la gente inteligente y educada te pide, demanda de la esperanza que hay en ti, la puedes hacer y demostrar con la Biblia en la mano. ¿Eres tú uno de ellos? Mi deseo es que al estudiar estos temas, seamos creyentes que comen carne, como dice el apóstol Pablo, no leche, porque tenemos los sentidos preparados para discernir el bien del mal y poder guiar a los otros a los pies de Jesús. Por eso, que Dios les bendiga en este día, que la palabra de Dios les edifique y quiera el Señor que si bien en este día nos encuentre con las gavillas, las primicias, mecidas, llenos de fruto de justicia, para gloria de Dios. Por lo tanto, que Dios les bendiga en este día. Gracias por vuestra atención. Que el Señor nos bendiga y confío que si en un abrir y cerrar de ojos suena la trompeta, ¡bum!, todos ustedes y yo vamos a encontrar al Señor con alegría y no, como dice Primera de Juan, nos alejaremos de Él avergonzados. Que no sea ese su caso. Yo al enseñar siempre espero lo mejor de usted y deseo lo mejor para usted. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana para considerar la fiesta número 44. ¡Ay! No. Mañana vamos a considerar la más solemne del año hebreo. Así que el día de expiación. Que Dios les bendiga. Inviten a otros a unirse a la marcha. Y ojalá que todo esto que estamos haciendo redunde en bendición para usted y gloria para el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga.